Le agradecemos al Señor este domingo 14 de mayo de 2017 y vamos a meternos luego al tema, y es un tema que pues es muy actual y que está viniendo como una necesidad en nuestra vida, y tiene por título Viviendo en el Perdón. Ya más o menos puede usted sentir que lo que voy a estar hablando con respecto a ello. Quiero leer Mateo 18:35, después regresaré al pasaje para leer acerca de lo que el Señor nos dice y acerca del perdón. Pero dice Mateo 18:35 para pensar: así también mi Padre Celestial, palabras de Jesucristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Jesús nos dejó una ley para nuestra vida cotidiana, aunque como hoy vemos que estamos aprovechando los recursos de la tecnología, de todos modos los corazones siguen siendo afectados. Y el Señor Jesucristo nos dejó una ley para la vida cotidiana, como muchas otras leyes en su reino. Ahora que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta cuántos temas tan importantes de la vida cotidiana Jesucristo trata. Y el perdón es parte de los temas que el Señor Jesucristo trata. La escuela de crecimiento espiritual del domingo anterior, algo nos habló de esto. Y en el mensaje del domingo pasado, que estuve enseñando al pueblo de Dios, algo citamos cuando hablamos de la fe. Aumentanos la fe, Señor, porque a veces no solo es difícil recibir perdón, no solo es difícil perdonarnos nosotros mismos, sino se vuelve más difícil perdonar al que nos ofendió. Y aún siendo cristianos nos cuesta mucho trabajo esta clase de experiencia, pero hoy vamos a hablar de ello lo más intensamente posible. Precisamente quiero yo leerles, ¿verdad?, del pasaje que veníamos hablando de la vez anterior en Marcos 11, 25 y 26, y dice la Escritura: y cuando estéis orando, hoy lo estábamos tratando en la mañana y dije que no iba yo a hablar de ello, cuando estéis orando, perdonad. Entonces el Señor nos está diciendo que uno de los requisitos para que no haya estorbo en nuestras oraciones es que tenemos que poner por base de nuestra oración el perdón. Órale. A veces tú puedes preguntarte: oré a Dios y no me oyó, pero el Señor puede traer la voz de su Espíritu a tu vida y decir: pues no te oigo tu oración porque no le pusiste base de perdón. El versículo aquí escribe al verbo en imperativo y dice perdonad. Quiere decir que el Señor no te está preguntando si quieres o lo deseas o tengas la excusa de decir no puedo, sino te está dando una ordenanza, te está dando un mandamiento y te dice: lo tienes que hacer porque te conviene. Vamos a seguir viendo, dice: si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros queremos estar delante de Dios sin tener ninguna ofensa o algo que traiga sobre nosotros una culpa, pero hacemos lo mismo con los demás, hacemos lo mismo con el prójimo. Y cuando yo hablo de prójimo estoy hablando del más cercano, porque quien te aplica lo que daña a tu corazón y no es normalmente el que está fuera de tu contexto o fuera de tu cercanía, te lo aplica el cercano, te lo aplica tu mamá, te lo aplica tu papá, te lo aplica tu hermanito, te lo aplica el primito, te lo aplica la tía chismosa,
te lo aplica, es quien te lo aplica. A veces te lo aplica alguien todavía más cercano, si eres casado y casada, pues te lo aplicó tu esposo o te lo aplicó tu esposa y esta situación se hace difícil. A veces la ofensa la tenemos aquí en la propia iglesia, entre los hermanos en Cristo. Así es que por eso este es un tema actual y el Señor Jesucristo nos deja la Escritura para tratarlo, porque pues todos somos jarritos de tlaquepaque o cristalitos que nos rompemos rápidamente. Sí, somos copitas de vidrio muy delgadito y cualquier golpe, cualquier vibración ya nos volvió pedacitos y necesitamos tener, por eso el mensaje es viviendo en el perdón. Pero vamos a ver de dónde es esta base. Dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No tiene que ver esto con la salvación, no tiene que ver con que el Señor, los pecados que me separaban de Él ya han sido perdonados por Él y Él ya me los ha limpiado. Eso lo vamos a ver ahorita con su bendita sangre. Pero sí tiene que ver con que nosotros como justos también cometemos pecados y también nosotros recibimos ofensas y ofendemos, y eso forma un estorbo en la relación con Dios. Eso forma un estorbo en la intervención de Dios para bendecirnos, para favorecernos. Por eso es que el Señor Jesucristo, en este caso que era el tema que veníamos tratando la vez anterior de la oración de fe, nos dice una de las cosas que tiene que haber como base de la oración de fe es el perdón. Vamos a mirar algunas cosas anteriores y vamos a hacer un pequeño estudio. ¿Cuál es la base y el antecedente del perdón? Es la misma persona de Dios y es el hombre buscando al Señor para ser perdonado. La primera vez que se usa directamente la palabra perdón se encuentra hasta Éxodo 34:9. Vamos allá a ver qué nos enseña la Escritura con respecto a vivir en el perdón, y que tenemos una base muy fuerte, es precisamente dada en el Dios con el que estamos relacionados, al cual amamos, al cual servimos, el cual es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la Escritura ahí en Éxodo 34:9 de la siguiente manera: y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. También hace 2 semanas hablé lo que significa ser duro de corazón o duro de cerviz y cómo es que nosotros podíamos solucionar. Pues Moisés estaba orando que no tenía un pueblo fácil. Dios no tiene un pueblo fácil, yo tampoco, pero bendito sea el nombre del Señor, que estamos aquí tratando de aprender, de mejorar y de superarnos. Y dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Estamos nosotros entonces mirando aquí cómo el Señor nos está hablando de la primera vez que se usa directamente la palabra perdón. Hay unas palabras en el hebreo que combinadas nos hacen llegar a la expresión en el español o en el castellano de perdón, pero esta palabra es totalmente salaj, es la palabra que se usa aquí y significa que eso directamente, que Dios nos perdone. Y ya veremos más adelante para ampliar qué es lo que significa todo el perdón, pero una de las cosas que a mí me interesa en esta hora es decir a ti que la fuente de perdón es Dios. Vamos a regresar a Éxodo 32, 31 y 32. Dice la Escritura de la siguiente manera, usando otros términos que no significan directamente perdón. Entonces regresamos a Éxodo 32, 31 y 32 y dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo,
te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. La idolatría es un pecado intenso delante de Dios. Que perdones ahora su pecado. La palabra que se usa aquí es diferente, es nasa, y significa elevar, arrancar, aliviar, libertar. ¿Perdonar qué? El pecado. Acuérdense que la palabra es abón, como esos productos de belleza que venden, que algunos de ustedes venden. Son gente de origen israelita quienes fundaron esta empresa y le pusieron abón, pecado, para vender más, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa abón, significa pecado. Y dice, Señor, pues, por favor arranca, por favor alivia, por favor libértame, perdóname por andar vendiendo abón, bueno, por andar en pecado, ¿verdad? No, si usted vende eso no tiene nada que ver, usted está libre, pero ¿sabe qué? Eso es lo que significa. Y si alguno, ¿verdad?, se siente atraído por ello, te quiero vender esta cremita, este perfumito, y ¿sabes qué? Trae incluido esencia de pecado, y a lo mejor le compran más. Bueno, esto nomás hablando comercialmente, pero también predíqueles de Jesucristo. Muy bien, vemos entonces que la fuente de perdón es Dios, ¿sí? Y hay algo muy importante que también aprendemos en estos dos versículos y que es importante para el desarrollo de este mensaje. El perdón está ligado a pecados. El perdón está ligado a faltas. El perdón está ligado a errores o a yerros cuando no son intencionales. Siempre está ligado. Tanto nosotros delante de Dios como cuando sufrimos alguna ofensa o falta o error o yerro o iniquidad, está ligada con el perdón, el pecado. Todo eso tenemos que aprender que Dios lo entiende perfectamente con respecto al hombre y Dios lo entiende con respecto a nosotros en nuestras relaciones humanas. Bien, Dios perdona. Hay otro término, cubre, propicia, y esta palabra es kafar. Y esta palabra significa expiación. Usted ha escuchado acerca de la expiación. El pueblo israelita, el pueblo judío, sigue practicando el día de expiación. Si algunos de ustedes trabajan con algún judío, ustedes van a encontrar allá que por entre el mes de septiembre, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, hay una fiesta flotante y esta fiesta le llaman el Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, quiere decir, directamente sería el día del kafar, el día de expiación, el día de cubrir faltas. Ellos siguen practicando el día de expiación. No tienen un sacrificio de animales porque no está restaurado el sacerdocio arónico, pero sí ellos están ahí haciendo esta práctica y tienen ese día en que ellos declaran que están cubiertos de sus pecados. Esto va a permanecer en un sentido, pero en otro sentido, nosotros los cristianos tenemos una doctrina por arriba, y ahorita lo vamos a ver, de la expiación, por arriba del cubrir. La palabra propicio significa perdón. En el día de expiación, y ahorita lo vamos a ver, Dios cubría los pecados y los expiaba, es decir, los perdonaba, ¿sí? Eso vamos a ver que el Señor, hay muchos pasajes acerca de la expiación, pero tomé ahora a uno de Ezequiel 16:63 para leérselos. Dice, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone, cuando yo expíe, cuando yo cubra, cuando yo kafar, todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, Él está tratando, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Él les está diciendo que se acuerden y que ya dejen de avergonzarse y que no abran más la boca. Ya confesaron lo suficiente y el Señor les
cubra sus faltas, les cubra sus pecados, les cubra sus errores. Entonces Dios perdona, cubre y propicia a través de su expiación. Entonces, para el creyente del Antiguo Testamento y para el creyente del Nuevo Testamento, siempre va a haber algo muy importante. El perdón no puede venir si no hay un sacrificio. En el sentido de nosotros también va a haber un sacrificio en el aspecto de pasar a un lado o cancelar la ofensa o la deuda. Ahorita lo voy a ver más adelante. Voy a volver a repetir, el creyente es perdonado sobre la base de un sacrificio. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba de diversos sacrificios. Había un sacrificio para el día de la expiación, había todo un rito para el día de la expiación, y había también otra clase de sacrificios, había holocaustos, había ofrendas de paz, pero siempre tenía que haber el sacrificio de un animal. Lo menor en cuanto a la capacidad económica era una tórtola, un palomino. Lo más normal era un cordero de un año, o era, pues también sacrificaban algo más grande, toros y vacas, ¿sí? De tal manera que siempre habría para el perdón un sacrificio. Cuando tú perdonas una ofensa, no sacrificas muchas cosas. Hay veces que sacrificas hasta condiciones de vida. Ponte a reflexionar en todo esto que está hablándonos la Escritura, que son las bases para el perdón. Hay veces que dices, sí lo voy a perdonar, pero esto sí no se lo voy a dar. Entonces, no lo has perdonado. Falta, porque hay que hacer un sacrificio. Acuérdese que los sacrificios de los cristianos ya no son mediante un sacrificio de muerte o cruento o de sangre, ¿sí? Sino mediante sacrificios vivos que son agradables al Señor. El hacer el bien, aunque no se lo merezca a alguien, es un sacrificio. Vamos a seguir viendo estas cosas. En el Antiguo Testamento, pues, era cubrir los pecados, y ellos por ese sacrificio tenían una seguridad de perdón, pero no eran quitados los pecados. Vamos a mirar algunos versículos. Regresamos a Éxodo 29:33. Estamos hablando del perdón, no estamos hablando de sacrificios, sino estamos hablando de algunas bases para el perdón, para que usted pueda ejercer un perdón o vivir en perdón, tanto como recibiéndolo como dándolo, de acuerdo a la palabra de Dios. Regresamos a Éxodo 29:33, les dije, dice, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, o sea, cubrir pecados y perdón, la seguridad, para llenar las manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Es difícil, aunque a nivel humano puedan practicar el perdón, y lo recomiendan aún los filósofos y los psicólogos y los pedagogos y todo, pero no tiene la profundidad del perdón que el cristiano hoy ejerce, porque sus bases son mucho más débiles. Y nosotros queremos que usted se lleve en su corazón bases y antecedentes muy fuertes para que cuando esto suceda, que va a suceder, porque no hay hombre o mujer que no pueda tener en su corazón alguna ofensa o alguna señalamiento o alguna herida, no hay gente que no tenga en su corazón algún quebranto o alguna aflicción o alguna angustia que le haya sido provocada por terceras personas o que ella haya provocado a terceras personas. Bien, entonces vamos a mirar ahora acerca del Antiguo Testamento y vamos a superar esto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Vamos ahora a Números. Estos nada más son puros antecedentes, por eso voy rápido. Números 15, 25 y 28 dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová,
por sus yerros. Aquí estamos hablando que el perdón, en este caso, era de un yerro. Y es decir, que era una situación no malintencionada, como un accidente, como un atropellamiento, no sé, ¿verdad? Que moviste una viga de fierro y había una persona atrás y la descalabraste, ¿verdad? Y aún con el peligro de haber causado la muerte. 28 dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Es decir, que hasta quita cualquier enemistad. La palabra reconciliación es la anulación de enemistad. Entonces, anulamos la enemistad con Dios y tenemos que aprender a anular la enemistad con el que me ofendió o al que ofendí, aún conmigo mismo. Ya vamos a ir viendo todo esto y usted va tomando sabor en todas estas cosas. Ahora vámonos para comprobar que el Señor dejó claro esto y así lo explica en el libro de los Hebreos. Y vamos allá a ver el libro de los Hebreos en el capítulo 10 para aclarar de que el perdón era seguro en el Antiguo Testamento, pero era un cubrir de pecados. Ya solamente el manto del Señor alcanzaba para todos los pecados que tenía cubiertos sobre las personas que eran seguramente perdonadas vía el cubrir de Dios. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros, o sea el sacrificio que era base para el perdón, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hoy el pueblo judío y todo el que practique la religión basada en la ley, entonces lo que tiene es un acumulamiento de pecados, ya es todo un edificio, es toda una torre y solo el Señor los puede cubrir. Qué triste, ¿verdad? Nosotros tenemos algo mejor, aún como cristianos, de parte de Dios como ejemplo, y también en ese ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. No le ande acumulando el pecado al prójimo. Y tampoco vamos a ver, se deje acumular el pecado en su vida. Ahorita voy a explicar todo eso, porque a lo mejor hoy algunas torres en este lugar, después de este mensaje, se van a caer. Las del de enfrente y la que usted trae, porque si Dios nos diera ojos espirituales, algunos ya traerían torre. Pero qué bueno que Dios no nos señala, porque si no, yo tendría que hacerles así, diré tú. Pero hoy no estamos para eso. En el caso del perdón del Señor, vamos a decir una expresión muy mexicana. En cuanto si tú te paras en el perdón del Antiguo Testamento, Dios se hace que no ve. Dios, como dicen, pues tú no te fijes, hazte el oxiso, es decir, como muerto, como que no ves, ¿sí? Como que no estás enterado. Pero la expresión que Dios usa es, en Romanos 3:25, es que el Señor dice que pasa por alto. El perdón estaba dado y estaba Dios pasando por alto, hacía que no veía, ¿sí? Y esa es una buena actitud, ¿verdad? Cuando nosotros queremos llevar una buena relación, porque a veces le decimos a una persona y aún en la congregación, pues cambia esto, mira, no vivas así, no hagas así, pero la persona sigue insistiendo. Entonces yo tengo que tomar la actitud de perdón, de como Dios la toma, y decir, hago que no veo, o hago como que no veo, o como que no estoy enterado, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando por alto. Hay veces que pasamos por alto y la torre ya creció tanto que entonces llega un momento en que nos enojamos y entonces sí le decimos hasta la despedida a esta persona, porque ya le pasamos por alto muchas cosas. ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. A usted no, porque es muy santo y muy santa como mujer. Pero ¿sabe qué sucede, verdad? Y el Señor
quiere que sepamos que hay veces que hay que pasar por alto. Vamos a ver ese versículo ahí en Romanos, es muy conocido, capítulo 3, versículo 25, y hay otros pasajes, pero no les voy a leer todos. Estamos hablando de la forma en que Dios mira las ofensas y las sobrepasa. Y dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí agrego otra situación, cuando nosotros pasamos por alto, cuando hacemos que no vemos, cuando como que no nos queremos enterar, porque yo a veces en las relaciones eclesiales y ministeriales dicen, creo que el pastor no se dio cuenta. Sí, pero estoy pasando por alto, estoy haciéndome que no veo, pero sí vemos, y así te sucede a ti también, te puede pasar, especialmente ahí en tu casa, ¿verdad? Hay muchas cosas. Hoy en este salón pasamos por alto varias cosas que me informaron, ya después le informaré a la administradora, pero las pasé por alto, porque si no estaría yo molesto, como que no vi, pero sí vi. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, vamos, pero para ello dice que se necesita paciencia. A ver, ¿cuántos pacientes hay aquí al 100%? Alce la mano. La hermana dice que sí, gloria a Dios. O la alzó porque estaba rascándose, o la alzó porque es verdad. Pero los demás, como, tú eres muy paciente, gloria a Dios. ¿Qué opinas, Alessandra? Mejor se ríe. Sí. ¿Y Mónica será muy paciente? Arturo opina que no, pero no está. Pero también nuestra hermana, ¿verdad? Amada Susana opina que no. Dice, no. Pues una de las cosas que haces para poder perdonar es que seas paciente. Y eso es fruto del Espíritu, entonces tienes que tener del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y creo que dice paciencia, mansedumbre y fe, ¿verdad? ¿Tienes eso? Entonces el Señor te está diciendo, estás escasa, necesitas el fruto del Espíritu. Y es que a veces hay gente que continuamente te la aplica, o tú eres de los que se la aplica, y entonces resulta que llega el momento en que se rompe la paciencia. Ya no quiero preguntar, conozco muchas ovejas y a veces lo hemos enfocado en otros mensajes, como aquel mensaje de la mecha corta. Esta congregación casi todos son de mecha corta, y hay algunos que ya casi no les queda mecha. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos van a poner estas bases? Estoy hablando de las bases y estoy hablando de cómo Dios lo hace, pero usted no lo hace, ni yo lo hago. Pero estamos aquí aprendiendo para tratar de hacerlo y vivir en el perdón. Vale la pena vivir en el perdón. Bueno, ya voy a decir, ya algunos dirán, ya suéltenos, pastor. Bueno, ahí voy a seguir, no los voy a soltar. Perdóneme, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el creyente sabe que el sacrificio de Jesucristo quita de en medio el pecado. Hebreos 9:26. No estoy hablando del sacrificio de Cristo, aunque en un momento dado el tema está ahí dado, pero estoy hablando con respecto al perdón. En Hebreos 9:26 dice ahí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, está hablando de Jesucristo, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Amado hermano, esto nos da una seguridad. Gracias a Dios, en la congregación nos reunimos muchas cabras. ¿Usted no? Nos reunimos, somos difíciles para el Señor. Y el Señor nos trajo hoy para decirme,
Ya bájale a la cabra. Ya deja de ser tan desobediente, ya deja de ser tan rebelde. Ya vive en el perdón. Vive mi perdón. Porque a veces, como no nos comportamos correctamente, no sentimos que haya habido una quita de pecado. Dios te quitó todos tus pecados. El sacrificio de Cristo te quitó todos tus pecados. Voy a cambiar el término. Te perdonó. Así de cabra de pelo largo con cuernos retorcidos que eres. Te perdonó. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Porque luego vino la mesa del Señor y hay uno o dos que dicen, no, he andado en estado cabra y no, yo no tomo la mesa. Y no la toman. Entonces le están diciendo al Señor, Señor, a mí no me has perdonado, ¿verdad? Porque soy cabra de cuernos retorcido, ya llevo 3 vueltas, Señor. Y el pelo lo traigo bien largo, Señor. No me has perdonado. Y el Señor dice, ¿qué no has leído? Yo ya quité todo tu pecado. Y si hay alguno, pues pídeme perdón y también ese te lo quito. En la mañana en la escuela de crecimiento espiritual decimos que el único pecado imperdonable en esta tierra es el pecado contra el Espíritu Santo, como me han mandado recado, que yo estoy echando fuera demonios y sanando enfermos y orando y haciendo milagros y hablando en lenguas, porque no es del Espíritu, es del diablo. Cuidado esa gente, y son cristianos. Para nada, hermano. Ese es el único, pero todos los demás pecados, si hoy sientes carga de ello, el Señor te dice, ya te perdoné. Y no solo te perdoné, no traes la torre de pecado que crees traer. Perdónate tú mismo. No traes esa torre. No tengo que poner un manto de aquí al cielo. No. ¿Sabes qué? Ya te los quité y te puedo quitar los siguientes. El Señor perdona así, con esa intensidad, con esa radicalidad, y te hace ser santo y santa. Pero ya no le sigas. Muy bien. Somos santificados totalmente mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Con eso estoy hablando de ser santos. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, totalmente apartados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Versículo 12 dice ahí, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no tenemos que estar sacrificando a Cristo todas las veces. La mesa del Señor es un memorial. La mesa del Señor que aquí practicamos no es un sacrificio. Cristo ya está a la diestra de Dios en gloria. Y Él ya hizo la obra. Y es una vez y para siempre. Ya no va a haber más sacrificios de sangre. El Señor lo hizo y con eso nos perdonó. Bueno, yo no estoy parado en los sacrificios, sino como un medio. Mire, en un sentido lo que estamos aquí aprendiendo es que para el perdón hay un mediador. Hay un mediador. Y el Señor nos está diciendo que Jesucristo fue el mediador. Pero no solo fue el mediador, sino fue el ejecutor. Fue el medio que Dios usó para perdonarte. Fue el reconciliador. Dios quiere que nosotros seamos mediadores. Como pastor aquí estoy diciendo, quiero ser mediador para impulsarte a perdonar y ejecutes perdón. Pero también quiero decirte que tú puedes ser mediador y ejecutor porque Jesucristo nos dejó el ejemplo. Y en el Antiguo Testamento el mediador era el sacerdote.
era el que mediaba. Pero te doy una noticia: por su sangre Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así es que tú eres mediador y eres ejecutor con Jesucristo. ¿De qué? Del perdón. Del perdón. Tú tienes que tratar que cuando la ofensa es de Dios, de dos vías, seas mediador y ejecutor para perdonar al que te ofendió o al que tú también ofendiste. Por eso dije ofensas de dos vías. Y también el perdón se vuelve de dos vías cuando tú eres mediador y ejecutor, porque tú estás perdonando al de enfrente y le estás pidiendo al de enfrente que te perdona, y el de enfrente te está perdonando. Aquí se están pidiendo perdón de dos vías. Gracias, Mónica, por el ejemplo. Ya pidiendo perdón, y también Arturo le está diciendo: sí, vamos a perdonarnos, pero ya no le eches lumbre al asunto. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Si vamos entendiendo las bases, es que si no, usted no va a poder tener la capacidad de perdonar si usted no entiende todo eso. Muy bien, seguimos adelante, gracias a Dios. Entonces podríamos concluir: el perdón es quita de pecados, de acuerdo a lo que vemos, porque así lo hizo Jesucristo. Entonces yo te pregunto: ¿por qué andas cargando tantos pecados que no son tuyos y los tuyos? Si el perdón es quita de pecados, ¿por qué no perdonas para que ya te quites de los pecados que traes del otro y los tuyos? El perdón es quita de pecados. Si yo en esta hora fuera y me acercara acá con Fernando y le dijera: quítate de aquí, Fernando, y órale, te me vas para allá hasta la esquina. Ya se fue, siéntate allá. ¿Entendió lo que es quita? Pero no lo está practicando. El perdón es quita de pecados. Y usted a veces tiene problemas porque anda cargando la torre de otro, porque no lo ha perdonado, porque se pasó de raya, porque ahora sí se manchó, porque me dijo el nuevo y que lo puso. Y allá anda usted y no quiere quitar los pecados. Y a veces nomás es el de dos vías, el toma y daca de los pecados. Te los envío, me los envías, y ahí estoy sin la quita de pecados. Ahora sí entendió lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor no podía afligir su espíritu ni su vida. Dios no puede afligir su espíritu y su vida. No puede estar cargando el pecado del hombre. Aún siendo Dios, dijo: no. ¿Cómo voy a hacer esto? A través de este mediador, Jesucristo, como sacerdote y sumo sacerdote, a través de este ejecutor por el sacrificio de voy a hacer. Voy a quitar el pecado, porque ni yo puedo estar en paz. Yo no puedo estar así. Como Dios voy a estar afligido y angustiado. Ya basta de estar poniendo mantos. Ahora lo voy a quitar y lo voy a mandar lejos. ¿Y tú qué estás haciendo? Ahora sí va usted a saborear el mensaje. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué silencio? Sigues conservando eso para aflicción. Sigues conservando eso porque es que yo tengo la razón. El hombre podría decir que yo soy muy macho. Aunque seas muy macho, eres muy tonto. Muy bien. Él apareció pues para quitar el pecado.
La escritura así dice, en 1 de Juan 3:5, porque para esto apareció Jesucristo, para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado. O sea que no solo nosotros en actitud podemos decir, yo voy a quitar esto ya de mí, ya basta de andarlo cargando en mi mente y en mi corazón, sino que el Señor dice, yo vivo en ti, ¿o no? Todos los que están aquí son cristianos, ¿sí o no? ¿Cristo vive en ustedes, sí o no? Y si Cristo vive en ustedes, el Señor está dispuesto a darte ayuda, porque Él es especialista en quitar el pecado. ¿Tú crees que no? Es que lo que a mí me pasó, Señor, no es tan grave como lo que a ti te pasó. Pero el Señor te dice hoy, te puedo ayudar. Ya no andes con ese monte. ¿Sabes qué? Quitar empresa, quita picado, sociedad anónima de capital variable. Aquí estoy. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que pueden vencer lo que no han vencido en estos días? Porque hay algunos que hasta cuando se muere la persona todavía se quedan atadas a ella. Y son cristianos. Cabras de cuerno triple. Muy bien. ¿Por qué Dios hace eso? Hay un pasaje trascendente. Isaías 55:7 al final. Y lea usted. Y dice que Dios pide que dejemos nuestra vida anterior, que dejemos los pensamientos de iniquidad, porque Él es amplio en perdonar. Pero vemos muchos cristianos que somos estrechos en perdonar, angostos en perdonar. Pero el Señor dice, yo soy, ayer ese versículo al final dice, soy amplio en perdonar. Ya les he platicado ese testimonio, pero algunos quizá no lo han oído. De aquel hombre que hizo muchas maldades y fue a dar a la cárcel. Escribió una carta cuando yo salía de la cárcel a su familia. Esto sucedió en Argentina, es verdad. Escribió una carta y les dijo, estoy por salir de la cárcel, sé que hice muchas cosas muy terribles, aún contra la familia. Dice, sé que en la casa pasa el tren, el tranvía. O sea, esto ya tiene tiempo. Pasa el tranvía. Yo les digo algo, que voy a pasar de largo la casa si no hay un pañuelo en el árbol que está enfrente de la casa. Un pañuelo que sea notorio, un pañuelo blanco. Y entonces él iba en la expectativa y salió de la cárcel y se subió al tranvía y iba viajando y iba diciendo, Señor, yo ya cambié, pero le hice mucho daño. Yo ya he perdonado, pero no sé si me han perdonado, Señor. Me voy acercando a la casa y había una expectativa muy grande. Y cuando el tranvía se acercaba a la casa, él se asomó por aquella ventana y empezó a llorar y empezó a conmoverse. Porque aquel árbol, que era un árbol muy frondoso, no tenía un pañuelo, estaba lleno de pañuelos. Y la familia le estaba diciendo, como Cristo te perdonó y es amplio en perdonar, también nosotros te perdonamos. Y se bajó para estar con su familia. ¿Cuántos ven la efectividad del perdón? Y el perdón de Dios ha sido amplio, porque algunos de ustedes y todos los que estamos aquí no merecíamos su perdón. Muy bien. ¿Estás disfrutando esto? Muy bien. Entonces,
Solo quiero decirte, alaba a Dios por la seguridad de ser perdonado. El Salmo 103, versículos 1 al 3 dice, no lo sabemos de memoria: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Y el que sacia de bien tu boca, de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Precioso salmo que nos está hablando de alabar al Señor. Cuando se ejerce el perdón, ya hay seguridad de perdón, como este hombre que salió de la cárcel. Muy bien, vamos a regresar porque tengo algunas aplicaciones a Mateo 18. Aquí se encuentra una ley del reino, la ley del perdón, dada ampliamente por Jesucristo. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para el hebreo el 7 es perfecto. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando hemos predicado hemos dicho 7 por 70, pues 490. Pero hay algunos de ustedes que la llevan contadas, ya va en la 489. En la 490 se la dejo caer. Pero lo que el Señor estaba diciendo es que el perdón es un modo de vida. A algún hermano se le ocurrió en una predicación decir que lo que Dios estaba diciendo no era una multiplicación, 7 por 70, sino que Dios estaba diciendo era un exponente, 70 a la séptima potencia. Y entonces el número se vuelve de millones. Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que tener mucha paciencia con algunos. Mi pregunta para ti es: ¿Dios no te ha tenido paciencia? Sigues aquí vivo. Pero Dios te ha tenido paciencia y te ha perdonado ¿cuántas veces? Y tú no puedes perdonar una. Es que el que me la hace, me la paga. Vamos a seguir aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Esta era la ley, de acuerdo al Antiguo Testamento, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, otra vez aparece, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, extiéndeme el crédito, Señor. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos está hablando aquí de algo tan precioso. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Qué diferente. El talento eran kilos y los denarios eran gramos. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. O sea, que Dios sea paciente conmigo y que me perdone todo, pero ¿yo por qué? Y aunque me debe menos, se la aplico de todos modos. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, si tú no perdonas, ¿cómo te dice el Señor? Repita conmigo. A ver, ¿cómo dice? Si tú no perdonas, ¿qué dice el Señor de ti? No me hablen lenguas. Siervo malvado, le dijo el Señor.
Qué fuerte, ¿no? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces en el perdón hay una expresión de misericordia de parte de Dios y debiera de haber una expresión de misericordia de parte tuya. Después vamos a ampliar esto. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el versículo que tomamos, ahora sí lo entiende. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos aquí que el perdón en el Nuevo Testamento tiene varios significados para que entienda. Despido, o sea, despido de la ofensa o de la deuda. Tiene también una expresión aquí de liberación, porque Dios, el Señor, no lo metió a la cárcel, aunque Él sí, y después lo puso a los verdugos. Tiene una situación de dejar. A veces hay que dejar, ahí está a veces el sacrificio. Tiene una situación de enviar fuera. Todo esto significa el perdón. ¿Enviar fuera qué? Pues lo que te está comiendo adentro. ¿Por qué no lo envías fuera? ¿Por qué si te está comiendo lo dejas adentro? Es muy natural, y a mí me acontece, que cuando vienen y me dicen algo que no me agrada, me produce un impacto en la mente y en el corazón. Pero yo empiezo a orar al Señor y le digo, Señor, esto no quiero guardarlo en mí. Señor, quiero enviarlo fuera. Me cuesta trabajo porque somos seres humanos. A ti no, porque eres muy santo, pero a mí sí. Y entonces le digo, Señor, que salga fuera este resentimiento, que salga fuera esta raíz de amargura, que salga fuera. Mira, me cayó mal esta hermana, pero Señor, que salga fuera esto de que me anda cayendo mal. No debe ser, debo de llenarme de tu amor. O me cayó mal este hermano, porque sucede en la iglesia, sucede en la familia. Ay, ahora sí, parece que mi hija anda con sangre de pato macho, me dijo unas cosas. O mi hijo, o mi yerno, no, ese cada rato lo tengo que perdonar. O mi nuera, pues está dando clases. O mi suegra, no es así, a esa sí no la perdono. Mi suegra es comanche, dice, tiene hasta penacho, ¿sí? Muy bien, significa enviar fuera, hay que echar fuera lo que está mal. Cuando se te infecta el apéndice, ¿qué hace el cirujano? Te la vamos a consentir, te ponemos unos hielitos y ahí una fajita y ya. ¿Qué dice? Va para afuera. Y entonces, ¿por qué las ofensas no? ¿Por qué los pecados ajenos no? ¿Por qué los resentimientos no? ¿Por qué las amarguras no? ¿Por qué los odios no? ¿Por qué no? ¿Qué más daño hace? ¿Una apéndice inflamada o un corazón contaminado? O peor. O peor. Y dice, significa cancelar. Me gustaban unas personas que decían, no, pues yo cancelo eso. Pero cuando a veces decimos yo cancelo, pero cuando ya nos sentimos nosotros involucrados, entonces no cancelo. Si está dentro del estudio del hermano, la palabra que el hermano está dando en la predicación, cancelo. Pero si no, no cancelo. ¿Sí? ¿Qué significa cancelar? Cerrar totalmente. ¿Qué significa cancelar? Anular totalmente. Vamos a seguir viendo aquí. Significa remitir. Estaba yo explicándole a una persona, ¿verdad? Que a nivel negocios, cuando tú vas a enviar una mercancía, haces una remisión, inclusive te la pide los de tránsito, la Policía Federal, ¿dónde está su remisión? Para que sepan que no es una mercancía robada, que hay un origen
y que hay un destinatario. Tenemos que aprender a remitir. Esa es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Allá en Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que el Señor está diciendo, no te puedo perdonar tus pecados si los retienes. Entonces hay que remitir. Lo siguiente que significa esto y que estamos viendo en estos pasajes es olvidar. Olvidar. Porque muchos dicen, lo perdono, pero no me olvido. Y que no me provoque, porque se vuelve a salir ahí lo que me hizo. El olvido es totalmente como si estuvieras muerto. Los muertos no reaccionan. Si tú vas a algún pariente que te caía mal, dices, este me caía gordo, está aquí en su féretro, me voy a traer una punta bien filosa y se le encajo, que es que voy a verle y vas, y verás que aunque le encajes la punta, no va a reaccionar, porque el muerto ya todo lo olvidó. El Señor lo que quiere es que olvides como si estuvieras muerto, y que si alguien viene otra vez con la punta y te la encaja, no siento, ya olvidé, estoy muerto. O por lo menos muérete de risa, que te dé risa que alguien trata de hacer esto cuando tú ya olvidaste. Y el perdón significa, pues todo lo que venimos viendo aquí, asunto de deudas. Aquí en Mateo 6 vamos a ver, a confirmar, cuando tenemos el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las cosas difíciles es perdonar deudas. Mateo 18, que ya lo vimos, 27 al 32, no le perdonó su deuda. El siervo que había sido perdonado cuando debía 10,000 talentos y no perdonó unos cuantos denarios. Entonces, es para perdón de pecados. Pero vamos a ver algo muy importante. El Señor te perdona hasta tus pensamientos. Para aquellos que dicen que con la mente no pecamos, órale, con los pensamientos. Vea lo que dice aquí en Hechos, capítulo 8, versículo 22. Acompáñeme. Y dice la Escritura de la siguiente manera: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué aprendimos hace poco en la escuela de crecimiento espiritual? ¿De dónde viene la corrupción y de dónde realmente viene la contaminación? El Señor Jesucristo dice, no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina al hombre, porque de ahí vienen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, todo lo que está ahí, las envidias. Y el Señor dice que nos puede perdonar los pensamientos de tu corazón. Pero a veces nosotros se le aplicamos al de enfrente, decimos, no, es que este siempre piensa mal, no se lo perdono. Pues si tienes a alguien que tiene pensamiento torcido, hay que orar para que Dios le enderece el pensamiento, pero tú líbrate y perdónalo. Porque también hay que perdonar al que nos hace tropezar o al que nos hace fracasar. Lucas 17, versículo 1 dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero hay gente que te hace tropezar. Hay gente que te tendió una trampa, hay gente que te tendió un engaño y caíste en la trampa, caíste en el engaño, y después que te das cuenta tienes que perdonar ese tropiezo. Dios nos libre, el Señor dice que nosotros perdonamos al que nos hace tropezar, pero Dios te libre ser el que hace tropezar, porque el Señor dice, me voy a hacer cargo de ti por tu manera malintencionada de obrar. Yo me voy a hacer cargo de ti. Pero a veces nosotros decimos, este que me hizo tropezar, a ver ahora yo cómo lo hago también tropezar. Y el Señor dice, no, no te metas ahí, eso es trabajo mío, no tuyo. No te manches.
O sea, en todo sentido, en el sentido que dicen los jóvenes, no te manches, no te manches también tus vestiduras, no te manches. Muy bien, entonces vemos ahí por los que vienen los tropiezos, ¿sí? Y ahí nos habla en forma muy fuerte el Señor, y es cuando habla más adelante, porque los discípulos y los apóstoles entendieron esto del tropiezo y decían, mejor le fuera que se le atase, dice el Señor, en el cuello una piedra del molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día te la aplica, o sea, pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hoy es bien difícil esto. Yo un tiempo tuve un hermano inaguantable, ya se volvió cristiano, pero venía y la hacía, pero al rato tocaba la puerta y se arrodillaba, perdóname. Está bien. Me acordaba yo de ese pasaje. Lo tengo que perdonar, Señor. Pero por fin valió la pena porque se volvió a Jesucristo. Pero cuántas cosas tuvimos que perdonarle. Era muy difícil y tenía vicios y era muy difícil perdonarle. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces también que todavía permanece el cubrir pecados. Vamos allá a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. ¿Y qué nos dice? Que hay otra base muy importante para que tú puedas perdonar, y es el amor. Y 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto está muy bueno en las relaciones de aprender a cubrir, a hacer los pecados, porque yo le voy a decir, ¿quién tiene el matrimonio perfecto? Alza la mano. ¿Quién tiene la pareja perfecta? ¿Quién? Sí, ya se atrevió. Pues ahora vas a tener que aguantar a Vanessa, O más que, a ver si es cierto que eres tan perita en dulce. Luego me avisas, Vanessa. ¿No? ¿Quién tiene la familia perfecta? Y entonces dice el Señor, échale amor. Porque sabemos que no hay pareja ni familia perfecta. Entonces tenemos que con amor cubrir. Tenemos que a veces tener la frase, ¿verdad? ¿Sí? De cualquier lado para que no se ofenda el sector femenino. Yo lo escogí o yo la escogí. Así es que échale amor. Por eso el matrimonio cristiano es hasta que la muerte los separe. Así tenía yo un tío que era cristiano y que tenía una mujer bien difícil. Digo, pues tío, la hubiera usted dejado. No, sobrino, yo la escogí. Pero la hace ver la suya de a cuadritos. La hace sufrir. Sí, pero yo la escogí. Y en ese tiempo yo también ya me había casado y me dice, y tú también escogiste a la tuya. Así es que ahí te quedas. Y así murió el hermano Rafael, se llamaba mi tío, y asistía con nosotros y todo, pero tenía una mujer que le hacía la vida de cuadros y la aguantó hasta que se murió. Y él se murió primero. Yo creo que Dios tuvo misericordia y dijo, ya me lo llevo, porque ha aguantado mucho, le ha echado amor y cubría multitud de pecados. De veras, hermanos, era admirable y nunca le fue infiel. Hasta de eso lo acusaba ella. Le decía, tú eres esto, y hasta con groserías, y seguro has de andar con otra vieja, y le decía de cosas. Y él decía, sobrino, yo no ando con nadie. Se la haya ganado, pero no ando con nadie. Realmente en ese aspecto el Señor lo tiene en un lugar especial. Porque, amados hermanos, de veras que él fue un ejemplo de cubrir multitud de pecados. No crea que esto es la expiación, pero casi que es la expiación, porque el hermano pasó sacrificios de veras de aquellos. Sí, lamentablemente tuve que tomar el ejemplo de una mujer cuadrada,
pero también hay hombres muy cuadrados. Muy bien. Santiago 5:20. ¿Cuántos me acompañan? Y dice ahí: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando usted hace volver a una persona que se ha equivocado de un camino equivocado, el Señor le va a agradecer y el Señor le va a decir que usted está cubriendo multitud de pecados, porque a veces tratar con personas intratables es muy difícil. Muy bien. ¿Qué es también perdonar? Otorgar un favor, indudablemente entonces dar el perdón. Y es un perdón incondicional como que el que vimos allá arriba, ¿sí? Vamos a Lucas 7:41 al 43, ya estoy acercándome al final y espero que usted haya entendido lo que el Señor ha querido hoy al decir que quiere que vivamos en el perdón. Y dice la Escritura: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuáles de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Qué hace el perdón muchas veces? Y cuando es un perdón incondicional, ¿sí? Provoca agradecimiento, provoca amor, provoca respeto y provoca fidelidad. Y eso es lo que provocó en estos dos, pero en uno más que en otro. Si Dios te perdona más y tú tienes más que perdonar, debiera de venir esto de provocar. El hermano que yo les platicaba que tuve que perdonar muchas veces, ahora es mi mejor hermano. Y ahora, cuando hablo con él, llora y me agradece y me dice, y siempre tiene palabras. Y él me dice: no hay hermano al que ame como a ti. ¿Es verdad esto? Es verdad. Porque ahora él me respeta y él es mayor que yo y entiende todo eso que lo hicimos y me dice: admiro todo ello y gracias, dice, por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que me aguantaste y por todo lo que sigues haciendo por mí. En verdad te amo. Y se pone a llorar. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena buscar el agradecimiento y el amor? ¿No recibiste tiempo sin ofensas, el respeto y la fidelidad? Vale la pena, hermanos. Pero si yo no lo hubiera perdonado, yo estaría peleado con él. Vamos a mirar un ejemplo eclesial, 2 Corintios 12:13. Les dije que ya estoy por terminar para que no se sienta ya cansado. Y dice, les dije 12:13, ¿verdad? Dice la Escritura así: porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga, perdonadme este agravio. ¿Sí? Es una cosa muy especial. La iglesia de Corinto era de Monterrey, o sea, no diezmaba, no ofrendaba y no quería soltar nada, ¿sí? No quería sostener, no quería dar ofrenda para los pobres. Pablo tenía que luchar con ellos. Pero cuando llegó allá a Corinto, se enojaron y le dijeron: ¿y por qué las otras iglesias sí te diezman, sí te ofrendan? ¿Y por qué los otros te dan? Y nosotros estamos enojados contigo porque nosotros no te hemos dado nada y ni tú nos pides nada. Pues no, por codos. Pero siendo Pablo humilde, les dice: pues perdónenme el agravio. Tuve que hacer tiendas, tuve que buscar mi sustento porque ustedes eran bien agarrados. Tuve que pedirle a las iglesias de Macedonia que dieran para los pobres de Jerusalén, porque para ustedes hasta les mandé a Timoteo y les mandé a otros para que pasaran la charola y parecía iglesia en donde recogen limosnas. No, dice, pero bueno, si se sintieron ofendidos porque a ustedes no les obligué a pasar. Hay iglesias donde tienen el tambo volteador, es decir, para sacarle al sustento,
ofrenda para esto, ofrenda para la Biblia, ofrenda para los misioneros, ofrenda para la iglesia, ofrenda para el templo, ofrenda para las sillas. Y están volteando a los hermanos todo el culto. Por fin que ya juntaron el dinero. Pero eso no es manera. Pablo no hacía eso y Pablo les dijo, bueno, si se sienten ofendidos, perdónenme el agravio. Pero gracias a Dios que dependo de Dios y no de ustedes, porque si no ya me hubiera yo muerto de hambre. Qué tremendo. Muy bien. Es decir, que ellos se ofendieron porque sintieron que Pablo los hizo de lado. Concluimos. Así que, hermanos, perdonemos como Dios nos perdonó. Efesios 4:32 lo hemos aprendido. Usted y yo no lo sabemos, los que aprendemos los textos, y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12 y 13. Y dice la Escritura, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya no cargues con pecados ajenos. Ya te he platicado. Hace muchos años, una hermana tenía mucho resentimiento contra su esposo. Y permaneció. El esposo era muy brusco, era un macho cristiano, y ella en cierto modo tenía razón, pero le guardaba un gran resentimiento. No lo pude comprobar, pero pensaba yo, esta hermana está tan resentida porque quizá hasta alguna agresión física hubo, es decir, le dañó físicamente. Pero la hermana guardó todo eso en su corazón y guardó un grave resentimiento y una raíz de amargura. Y empezó a adelgazar muchísimo y después le fue declarado cáncer. El cáncer viene cuando tú no perdonas. Para mí, yo te hablo espiritualmente, el cáncer es muchas veces venido en personas que no perdonan. Esto hasta la ciencia y los psicólogos lo están diciendo. Hace muchos años el Señor a mí me lo mostró. Y esta persona entró al hospital y sufría mucho y muchos dolores y no se moría. Y no se moría. Pero cuando fuimos, el Señor nos había mostrado eso y le dije al oído, le dije a todos que se salieran y le hablé al oído porque ya estaba muy grave. Hermana, usted está sufriendo mucho. Dios la quiere recoger, pero usted no se deja. Perdone todo lo que le hizo su marido y su familia. Si hubo otros involucrados, perdónelos. Saque de su corazón eso, para que ya descanse, hermana. Y la hermana me hizo caso y le pidió perdón al Señor y perdonó todos esos pecados acumulados. Traía una torre y perdonó a esta hermana. Y yo me salí y entraron el marido y entraron los hijos y las hijas, porque tenía hijos e hijas. Y camino de regreso de aquel hospital que se encontraba en el sur, me hablaron por teléfono, me dijeron, pastor, gracias, con su venida mi mamá ya murió y está en paz. Gracias, porque estaba sufriendo mucho. ¿Para qué llegas a eso? Yo creo que hoy tienes que saber que tienes que aprender a vivir estas bases para perdonar al que te ofende o al que te ha ofendido. Y también, si tienes algo que perdonar, pero algo muy importante, perdónate también tú, porque es necesario que tú te perdones y te aceptes. Vete en el espejo, yo sé que estás muy guapo o muy guapa, pero dile, me perdono, sí, ya Dios me perdonó. Vive en un pleno perdón, perdonada o perdonado por Dios, perdonándote tú mismo o tú misma y perdonando al que te haya dañado, porque vendrá en tu vida paz, vendrá en tu vida bendición, vendrá en tu vida fidelidad, vendrá en tu vida amor y tú vas a vivir libre.
Quien no perdona está encadenado, quien no perdona está atado, pero Dios te ha llamado a libertad. Que el Señor sea contigo en esta hora.